A los 60 años, Gustavo Bermúdez rompe el silencio y deja al mundo en shock con declaraciones que nadie esperaba. Durante años, el reconocido actor argentino, que conquistó corazones en los años 90 con su talento y carisma, se mantuvo alejado de los escándalos y de la exposición mediática, pero ahora, con el paso del tiempo, decidió hablar sin filtro sobre su vida, sus conflictos más ocultos y las verdades que muchos preferirían mantener en secreto. ¿Qué lo llevó a alejarse del mundo del espectáculo en su mejor momento? ¿Cuáles fueron los episodios más oscuros de su carrera? ¿Qué revelaciones sobre su vida personal dejaron a todos boquiabiertos? La historia de Gustavo Bermúdez está llena de giros inesperados, rumores silenciados y una verdad que, al salir a la luz, conmovió a aquellos que lo acompañaron durante décadas. Quédate hasta el final, pues la última revelación es la más impactante de todas. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido y quieres estar siempre informado sobre los secretos mejor guardados de los famosos, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Es un simple clic, pero ayuda mucho para que YouTube siga recomendando estos videos y nos permita seguir trayendo información exclusiva. Y si realmente quieres apoyar el canal, puedes hacerlo con un Super Thanks. Cualquier contribución es bienvenida para que sigamos investigando y trayendo contenido de calidad. Si no puedes contribuir financieramente, simplemente deja un comentario sobre lo que más te sorprendió en este video, ya que tu participación también es fundamental. Ahora sí, prepárate, porque lo que Gustavo Bermúdez acaba de revelar no tiene precedentes y cambiará para siempre la imagen que tenías de él. Gustavo Ariel Bermúdez nació el 21 de julio de 1964 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Desde los primeros años de su vida, Gustavo vivió una infancia tranquila, típica de una ciudad del interior, rodeado del cariño de su familia y por la simplicidad de un hogar donde los valores eran fundamentales. Sus padres, personas trabajadoras y dedicadas, siempre fomentaron un ambiente de respeto y educación, pero nunca imaginaron que su hijo algún día se convertiría en uno de los galanes más icónicos de la televisión argentina. En su infancia, Gustavo era un niño curioso, juguetón y lleno de energía. Como muchos niños de la época, pasaba horas jugando a la pelota en la calle, corriendo descalzo por el barrio y explorando cada rincón de su vecindario. La vida en Rosario, a pesar de ser una ciudad grande, aún tenía ese encanto de una comunidad unida, donde todos se conocían y los vecinos mantenían las puertas abiertas para recibir amigos y familiares. Su círculo de amigos estaba formado principalmente por chicos de la escuela y por los hijos de los amigos de sus padres, con quienes pasaba largos periodos jugando al escondite, al pilla-pilla y otras diversiones tradicionales de la infancia. Gustavo estudió en escuelas públicas, donde se destacó como un alumno dedicado, pero nunca fue el tipo de niño que se enamoraba de los estudios. Le gustaban las clases, especialmente la historia y la literatura, pero prefería los momentos de recreo y las actividades extracurriculares, donde podía interactuar con sus amigos. Desde pequeño, mostró una gran habilidad para contar historias, imitar voces y crear personajes divertidos, lo que lo convertía en una compañía siempre entretenida. Sus profesores lo describían como un niño comunicativo, que adoraba hacer bromas y siempre se metía en alguna travesura, pero nunca de manera malintencionada. Era ese alumno que sabía cómo escapar de las reprimendas con una sonrisa en el rostro y una respuesta rápida y bienhumorada. A pesar de su naturaleza extrovertida, Gustavo nunca mostró un interés precoz por el mundo de la actuación. A diferencia de muchos niños que desde temprano sueñan con ser actores o artistas, él estaba más preocupado por vivir el presente y disfrutar cada momento de la infancia sin grandes ambiciones. Su primer contacto con el universo de la dramaturgia llegó de manera despretenciosa, a través de las telenovelas y películas que su madre y sus hermanas veían en casa. En esa época, la televisión aún era una novedad fascinante para muchas familias, y sentarse en la sala a seguir las tramas que encantaban a Argentina era un evento diario. Sin saberlo, Gustavo ya mostraba rasgos de un actor nato. Siempre que veía una película o una telenovela, le encantaba reproducir las escenas e imitar a los personajes, sacando risas de sus familiares. Le gustaba jugar al teatro con sus amigos e inventar historias en las que todos tenían un papel que desempeñar. Aunque solo era un juego, este hábito acabó siendo uno de los primeros indicios de que su destino estaba ligado al entretenimiento. Durante la adolescencia, Gustavo comenzó a desarrollar una personalidad más reservada en algunos aspectos, pero sin perder su carisma natural. Su estilo de galán sin esfuerzo ya llamaba la atención de las chicas de la escuela, y no pasó mucho tiempo para que se convirtiera en uno de los chicos más populares entre sus compañeros. Sin embargo, nunca fue ese típico conquistador que se exhibía o intentaba impresionar a los demás de forma exagerada. Por el contrario,
Su timidez y simplicidad eran justamente lo que lo hacían aún más interesante para quienes lo conocían. Fue en esta etapa que su relación con el arte comenzó a intensificarse. Aunque aún no había decidido que seguiría la carrera de actor, Gustavo sentía cada vez más interés por el cine y la televisión. Le gustaba seguir las producciones argentinas e internacionales. Admiraba la forma en que los actores lograban transmitir emociones a través de la pantalla, y en el fondo, comenzaba a imaginar cómo sería estar en su lugar. Sin embargo, el camino hacia la fama aún no era algo claro en su mente. Como cualquier joven de su edad, tenía dudas sobre el futuro y no sabía exactamente qué profesión elegir. Sus padres siempre fueron muy presentes y apoyadores, pero también tenían expectativas de que él siguiera una carrera estable, algo que garantizara seguridad financiera. Por eso, Gustavo llegó a considerar diferentes posibilidades antes de finalmente entregarse al mundo de la actuación. La decisión de mudarse a Buenos Aires fue uno de los momentos más significativos de su juventud. La ciudad grande representaba un universo completamente diferente a todo lo que conocía hasta entonces. Lejos del ambiente acogedor de Rosario, Gustavo tuvo que aprender a valerse por sí mismo, lidiar con nuevos desafíos y buscar oportunidades en un mercado altamente competitivo. Fue en esta fase que maduró como persona y comenzó a dedicarse seriamente al sueño que, hasta entonces, parecía algo distante. Al principio, la adaptación no fue fácil. Como cualquier joven que deja su ciudad natal para intentar la suerte en un lugar desconocido, enfrentó dificultades, pasó por momentos de incertidumbre y tuvo que esforzarse para encontrar su lugar. Trabajó en diversos empleos para sustentarse mientras hacía audiciones para pequeñas participaciones en televisión. Su persistencia fue lo que hizo la diferencia. A pesar de las dificultades, nunca se dio por vencido y continuó luchando hasta conseguir su primera oportunidad como actor. Su primer gran paso en la televisión llegó en 1982, cuando consiguió un pequeño papel en la telenovela Aprender a Vivir, una producción que, aunque no fue un gran fenómeno de audiencia, fue una escuela para el joven actor. Aprendió sobre los entresijos de la televisión, sobre el ritmo de las grabaciones y, sobre todo, cómo construir un personaje de manera convincente. A pesar de tener un papel secundario, su talento ya comenzaba a destacar, y los productores empezaron a darse cuenta de que había algo especial en ese joven de rostro marcante y sonrisa carismática. Fue entonces cuando surgieron nuevas oportunidades en producciones como Mesa de Noticias de 1983 y No quiero compartir mi hombre de 1985. En estos trabajos, Gustavo fue ganando cada vez más experiencia y espacio en la televisión argentina. Aunque aún no era un protagonista, su presencia comenzó a ser notada por el público, que simpatizaba con su actuación natural y su forma sencilla de ser. No era un galán en el sentido clásico de la palabra, pero poseía un magnetismo que cautivaba a los espectadores. Su voz, su mirada y su forma de interpretar a los personajes hacían que cada escena tuviera un toque auténtico, algo que no todos los actores lograban transmitir con tanta facilidad. El verdadero reconocimiento llegó en 1987, cuando consiguió uno de los papeles más importantes de su carrera hasta entonces, la telenovela Quiero gritar que te amo. Fue en esta producción donde Gustavo tuvo la oportunidad de mostrar toda su versatilidad como actor, interpretando a un personaje que combinaba drama, romance y emoción. El público rápidamente se encantó con su actuación y, por primera vez, sintió el peso de la fama. Su nombre comenzó a ser más mencionado, su rostro adornó portadas de revistas y su carisma trascendió las pantallas, conquistando fans en toda Argentina. Pero fue en los años 90 cuando Gustavo Bermúdez se consolidó como uno de los principales galanes de la televisión argentina. En 1990, protagonizó Somos como somos, una telenovela que, aunque no fue un fenómeno de audiencia, abrió puertas para su papel más icónico, Nano de 1994. Fue con esta telenovela que alcanzó el auge de su carrera. Interpretando a un joven trabajador de circo que se enamora de una mujer mayor, Gustavo vivió una de las historias de amor más memorables de la televisión argentina. La trama cautivadora, sumada a su química con Araceli González, hizo que Nano se convirtiera en un verdadero éxito. El público apostaba por la pareja, se emocionaba con las escenas y seguía cada capítulo con expectativa. Nano no solo consolidó a Bermúdez como galán, sino que también le otorgó reconocimiento internacional. La telenovela fue exportada a diversos países de América Latina, y su nombre comenzó a ser conocido fuera de Argentina. Fans de México, Chile, Perú y otros países empezaron a seguirlo, convirtiéndolo en uno de los rostros más queridos de la dramaturgia latinoamericana. Esto abrió puertas para que continuara su trayectoria en producciones de gran impacto. Poco después vino otro gran éxito, Alén, Luz de Luna de 1996,
una telenovela con un toque de misticismo y fantasía que se convirtió en un fenómeno. En este trabajo, Gustavo demostró que era capaz de interpretar personajes más complejos, alejándose un poco del estereotipo del galán romántico tradicional. La trama involucraba elementos sobrenaturales, reencarnación y una historia de amor que trascendía el tiempo. El público, que ya estaba acostumbrado a verlo en papeles de héroe enamorado, ahora lo veía en una nueva faceta, lo que solo aumentó su popularidad. Cada nueva telenovela consolidaba aún más su estatus en la televisión argentina. No era solo otro rostro bonito en la TV, sino un actor talentoso que sabía cómo involucrar al público en sus historias. Su carisma era natural, y su presencia en escena tenía un impacto único. A diferencia de otros galanes de la época, que a menudo construían una imagen basada solo en la apariencia, Gustavo tenía algo más: autenticidad. Su forma discreta de ser, su manera de lidiar con la fama sin extravagancias y su dedicación al trabajo hicieron que ganara el respeto no solo de los fans, sino también de sus colegas y de la crítica. Pero, a pesar de todo el éxito, Gustavo siempre mantuvo una postura reservada respecto a su vida personal. A diferencia de muchos actores que insisten en estar en el centro de atención, él evitaba al máximo la exposición innecesaria. Rara vez daba entrevistas sobre su vida privada y prefería que el público lo reconociera por su trabajo, y no por escándalos o chismes. Esta elección lo convirtió en una figura aún más enigmática, lo que aumentaba la curiosidad en torno a su vida fuera de las pantallas. En los años 2000, cuando ya era uno de los nombres más consagrados de la televisión argentina, Gustavo comenzó a reducir su presencia en la TV. Su última gran telenovela fue El patrón de la vereda de 2005, después de la cual decidió alejarse por un largo periodo. Muchos fans se preguntaron por qué un actor en su apogeo elegiría retirarse de la escena pública, pero la respuesta estaba en su deseo de llevar una vida más tranquila, lejos de las presiones del estrellato. Una de las principales hipótesis planteadas fue que Gustavo quería dedicar más tiempo a su familia. Durante toda su carrera, siempre dejó claro que su prioridad era estar cerca de las personas que amaba, especialmente de sus hijas. Su matrimonio con Andrea González, con quien estuvo por más de 20 años, fue marcado por la discreción y una relación lejos de los focos. A pesar de ser uno de los galanes más famosos de Argentina, nunca hizo cuestión de exponer su vida personal en los medios, a diferencia de otros actores de su generación. Esta postura hizo que muchas personas creyeran que su decisión de alejarse estaba relacionada con el deseo de ser un padre más presente y de acompañar de cerca el crecimiento de sus hijas, Camila y Manuela. Otra teoría que circuló fue que Gustavo simplemente se había cansado del ritmo intenso de las grabaciones. Trabajar en televisión no es fácil. Las telenovelas exigen un compromiso diario, con largas jornadas de grabación, poco tiempo para descansar y una enorme presión para mantener el éxito. Durante décadas, Gustavo estuvo en este ritmo, dedicándose completamente a cada personaje que interpretó. Para alguien que siempre valoró una vida tranquila y reservada, la presión constante de la fama puede haber resultado agotadora. Hay quienes dicen que se dio cuenta de que ya había conseguido todo lo que quería en su carrera y que era hora de buscar otras formas de vivir la vida, lejos de los focos y de la agitación de la industria del entretenimiento. Además, hubo rumores de que Bermúdez podría haber enfrentado problemas de salud, algo que nunca fue confirmado por él o por su familia. Como el actor nunca se pronunció abiertamente sobre los motivos de su alejamiento, algunas personas llegaron a especular que pudo haber decidido salir de los medios para cuidar de su salud o para evitar el estrés que la fama conlleva. Sin embargo, esta teoría nunca tuvo una base sólida, ya que, siempre que fue visto en apariciones raras, Gustavo parecía estar bien y saludable. Con el paso de los años, su ausencia de la televisión se convirtió en algo definitivo. A diferencia de otros actores que se alejan por un tiempo y luego regresan con nuevos proyectos, Bermúdez parecía realmente satisfecho con su nueva vida lejos de los medios. Comenzó a dedicarse a negocios fuera de la televisión, invirtiendo en emprendimientos y disfrutando de un estilo de vida más discreto. Muchos fans aún mantenían la esperanza de que regresara para nuevas producciones, pero, año tras año, continuaba distante de las cámaras, reforzando la idea de que su decisión de alejarse era definitiva. Sin embargo, en 2014, para sorpresa de todos, Gustavo Bermúdez hizo un breve regreso a la televisión con la telenovela Somos Familia. Este retorno fue un verdadero evento para los fans que habían pasado casi una década sin verlo actuar. La telenovela trajo a Bermúdez de vuelta a los papeles románticos y reforzó su talento como protagonista. A pesar del entusiasmo del público, dejó claro que este regreso no significaba un retorno definitivo a la TV. La telenovela fue un proyecto puntual, algo que eligió hacer, pero sin intención de retomar la carrera a tiempo completo. Después de Somos Familia, Gustavo volvió a su ritmo discreto,
apareciendo esporádicamente en los medios y rechazando invitaciones para nuevos trabajos. Su alejamiento continuó siendo uno de los grandes misterios de la televisión argentina. A diferencia de muchos artistas que buscan constantemente estar en evidencia, él optó por vivir una vida más reservada, lejos de las cámaras y de los flashes. Esta elección lo convirtió en una figura aún más enigmática, pero también reforzó el respeto y la admiración del público por su autenticidad. La vida personal de Gustavo Bermúdez siempre ha estado envuelta en un misterio fascinante. A diferencia de muchos artistas que se esfuerzan por compartir su día a día con el público y la prensa, él siempre optó por mantener su privacidad intacta, evitando al máximo la exposición mediática. Este comportamiento reservado hizo que su vida fuera de las pantallas se convirtiera en un tema de gran curiosidad entre los fans y los medios. Después de todo, ¿cómo era el hombre detrás de los personajes que encantaron a generaciones de televidentes? ¿Cómo lidiaba con el acoso del público y con la fama que, en un determinado momento de su carrera, parecía inevitable? Desde el inicio de su trayectoria artística, Gustavo dejó claro que su prioridad era su familia y su tranquilidad. Nunca fue visto en fiestas extravagantes, nunca se involucró en escándalos y siempre hizo hincapié en mantener su vida personal lejos de los focos. Incluso en la cúspide de su fama, cuando su nombre aparecía en revistas y su rostro aparecía a diario en la televisión, lograba separar su carrera de su vida privada con una habilidad impresionante. Mientras que muchos colegas de profesión veían en los medios una herramienta para alimentar la popularidad, él prefería el silencio y la discreción. Su matrimonio con Andrea González fue una de las relaciones más duraderas del medio artístico argentino. Juntos tuvieron 2 hijas, Camila y Manuela, que siempre fueron el centro de su vida. A diferencia de muchos artistas que exponen a su familia en los medios, Gustavo siempre protegió a sus hijas de la curiosidad pública, asegurando que tuvieran una infancia y adolescencia normales, sin la presión de ser las hijas de uno de los mayores galanes de la televisión. La relación con Andrea fue sólida durante más de 2 décadas, pero, a pesar de la longevidad del matrimonio, la separación ocurrió de manera discreta, sin escándalos ni polémicas. Incluso después de la separación, Bermúdez continuó siendo un padre presente, priorizando el bienestar de sus hijas y manteniendo una relación armoniosa con su exesposa. Esta capacidad de mantener su vida personal alejada de los flashes también se reflejaba en la forma en que lidiaba con la fama. Muchos artistas, cuando alcanzan un alto nivel de popularidad, terminan convirtiéndose en rehenes de la exposición mediática. Para Gustavo, sin embargo, la fama nunca fue una prioridad. Le gustaba actuar, amaba su trabajo y tenía un gran respeto por el público, pero nunca quiso que su vida personal se convirtiera en un espectáculo. Esto hizo que evitara eventos de celebridades, raramente concediera entrevistas sobre su vida privada y tomara medidas para preservar su intimidad. A pesar de toda esta discreción, Gustavo nunca dejó de ser una figura carismática y querida por el público. Su forma reservada no lo hacía inaccesible, por el contrario, aumentaba aún más la admiración que los fans tenían por él. En una época en que muchos artistas buscaban incesantemente los focos, él se destacaba por su autenticidad y por la forma en que valoraba su privacidad. Esto creó una aura de misterio a su alrededor, haciendo que su vida fuera de las pantallas fuera aún más intrigante. Incluso lejos de la televisión, Bermúdez nunca perdió el cariño del público. Sus fans continuaban siguiendo su carrera y deseando su regreso, pero él nunca cedió a la presión de la fama. Después de su alejamiento de las telenovelas, comenzó a dedicarse a negocios fuera del medio artístico, invirtiendo en emprendimientos que le garantizaran estabilidad financiera sin la necesidad de estar constantemente bajo los focos. Esta decisión fue un reflejo más de su personalidad reservada y de su deseo de llevar una vida más tranquila. Su estilo de vida discreto también se reflejaba en la forma en que elegía sus papeles en la televisión. A diferencia de muchos actores que aceptan cualquier papel para mantenerse en la atención, Gustavo siempre fue selectivo con los proyectos que elegía. Prefería calidad a cantidad, y esto quedó evidente a lo largo de su carrera. Incluso cuando decidió regresar a la televisión en 2014 con Somos Familia, su vuelta fue calculada y limitada a un único proyecto. Dejó claro que no tenía la intención de retomar la carrera de manera continua, solo quería participar en un trabajo que consideraba interesante y que no comprometiera el estilo de vida que había elegido. Este comportamiento también hizo que surgieran numerosos rumores y especulaciones sobre su vida. Como era raro verlo en eventos o dar entrevistas, los medios frecuentemente intentaban encontrar explicaciones para su ausencia. Algunas publicaciones sugirieron que podría estar enfrentando problemas de salud, mientras que otras plantearon hipótesis sobre dificultades financieras. Sin embargo, todas estas teorías eran solo especulaciones sin fundamento. Siempre que aparecía en alguna aparición pública, Gustavo demostraba estar bien,
con el mismo carisma y serenidad que lo caracterizaban. Además, la relación de Gustavo Bermúdez con sus fans siempre estuvo marcada por mucho respeto y gratitud. A pesar de evitar la sobreexposición, nunca fue del tipo que ignoraba el cariño del público. Siempre que era abordado en la calle o reconocido por admiradores, se aseguraba de ser amable y atento. Comprendía que, a pesar de su deseo de privacidad, su trabajo había impactado la vida de muchas personas, y valoraba esa conexión con sus fans. Durante el auge de su popularidad en los años 90, Bermúdez era uno de los mayores galanes de la televisión argentina. Protagonizó telenovelas de enorme éxito y conquistó un público fiel que seguía cada uno de sus proyectos. Sin embargo, a pesar de ser uno de los rostros más queridos de la TV, parecía nunca estar completamente cómodo con la fama. Su comportamiento en los bastidores siempre fue descrito como reservado, educado, pero distante. Muchos colegas de elenco comentaban que cumplía con sus obligaciones profesionales con dedicación, pero raramente se involucraba en los círculos sociales de la industria del entretenimiento. Este distanciamiento generó diversas interpretaciones a lo largo del tiempo, y algunas de ellas dieron origen a rumores que intrigaron a sus fans. Uno de los rumores más persistentes sobre Gustavo Bermúdez fue la supuesta rivalidad con otros galanes de la época. Durante los años 90, la televisión argentina estaba repleta de grandes actores que disputaban papeles destacados, y no era raro que los medios crearan narrativas de rivalidad entre ellos. En el caso de Bermúdez, hubo especulaciones sobre un desentendimiento con Facundo Arana, otro actor de enorme popularidad. Según rumores de la época, la emisora habría optado por dar mayor protagonismo a Arana en determinadas producciones, lo que habría generado insatisfacción por parte de Bermúdez. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de este supuesto conflicto, y ambos actores siempre evitaron comentar cualquier tipo de roce. Otro episodio que alimentó teorías fue su decisión de alejarse de la televisión a finales de los años 90. Para muchos, fue extraño que un actor en la cúspide del éxito simplemente desapareciera del escenario artístico sin grandes explicaciones. Algunos creían que se había cansado del ritmo intenso de las grabaciones y optó por priorizar su vida personal, mientras que otros defendían que algo más serio había ocurrido en los bastidores. Hubo especulaciones sobre desavenencias con productores y directores, insatisfacción con los guiones de las telenovelas o incluso una crisis existencial que lo habría llevado a buscar un nuevo propósito en la vida. La verdad es que hasta hoy Bermúdez nunca ha aclarado completamente los motivos exactos de su salida, lo que hizo que las teorías continuaran circulando entre los fans. También surgieron rumores sobre posibles relaciones que el actor habría mantenido a lo largo de su carrera. A pesar de estar casado con Andrea González durante muchos años y siempre mantener una postura de hombre de familia, los medios a menudo intentaron insinuar que habría tenido romances con colegas de elenco. Una de las historias más comentadas fue sobre una supuesta química fuera de las pantallas entre él y Araceli González, su pareja en la telenovela Nano. La pareja tuvo tanto éxito en la trama que muchos creían que el romance había trascendido la ficción. Sin embargo, nunca hubo ninguna prueba de que esto realmente sucediera. Otros nombres también fueron asociados a Bermúdez a lo largo de los años, pero ninguna de estas especulaciones fue confirmada, y él siempre hizo hincapié en mantener su vida amorosa lejos de los medios. Con el paso de los años, y especialmente después de su participación en la telenovela Somos Familia en 2013, comenzaron a surgir nuevas especulaciones. Muchos notaron que su apariencia estaba diferente, y hubo rumores de que habría pasado por procedimientos estéticos para mantener la juventud. El actor, sin embargo, nunca comentó sobre esto y, como de costumbre, prefirió no dar espacio para este tipo de discusión. Además, algunas personas notaron que parecía más reservado que nunca, lo que levantó cuestionamientos sobre su real deseo de permanecer en el medio artístico. Después de esta telenovela, Bermúdez volvió a alejarse de la televisión, y desde entonces ha hecho solo raras apariciones públicas, lo que reforzó aún más la aura de misterio a su alrededor. Gustavo Bermúdez es uno de esos actores que, incluso después de años lejos de las pantallas, continúan siendo recordados con cariño por el público. Su impacto en la cultura popular argentina y latinoamericana es innegable, ya que marcó a toda una generación con sus personajes carismáticos, sus historias emocionantes y su presencia única en la televisión. Cuando hablamos de galanes icónicos de la TV, su nombre siempre aparece como uno de los principales, no solo por su talento, sino también por su forma simple y discreta, que lo diferenciaba de los demás. A pesar de no buscar constantemente los focos, logró conquistar un espacio eterno en la memoria del público, y su influencia puede percibirse de diversas formas a lo largo de los años. En los años 80 y 90, Gustavo Bermúdez se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión argentina.
Surgió en un momento en que las telenovelas estaban en auge y rápidamente ganó protagonismo, conquistando al público con su actuación natural y su mirada expresiva. A diferencia de otros actores que necesitaban exagerar las emociones para conectarse con los televidentes, Gustavo lograba transmitir sentimientos de forma sutil y auténtica, lo que hacía que sus personajes fueran extremadamente reales. Su forma cautivadora y su apariencia encantadora lo convirtieron en un verdadero ídolo, especialmente entre el público femenino, que seguía cada una de sus telenovelas con entusiasmo. El éxito de Gustavo no se limitó a Argentina. Sus telenovelas fueron exportadas a diversos países de América Latina, llevando su nombre más allá de las fronteras y haciéndolo conocido en lugares como México, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Las tramas en las que actuaba tenían un fuerte atractivo emocional y conquistaban públicos de diferentes culturas, demostrando que su talento trascendía cualquier barrera geográfica. Muchos fans de otros países comenzaron a seguirlo a partir de sus telenovelas, convirtiéndolo en uno de los actores argentinos más populares internacionalmente. Sus personajes siempre fueron memorables y ayudaron a consolidar su imagen como uno de los grandes galanes de la televisión. En Nano de 1994, interpretó a un joven trabajador de circo que se enamoraba de una mujer mayor, protagonizando una de las historias de amor más intensas de la década. El éxito de esta telenovela fue tan grande que hasta hoy es recordada por los fans como una de las mejores producciones argentinas de la época. Ya en Alén, Luz de Luna de 1996, Gustavo se aventuró en una trama con elementos místicos y sobrenaturales, mostrando una versatilidad que pocos actores de la época tenían. Esta telenovela innovó al mezclar romance con fantasía y fue un hito en la teledramaturgia argentina. Además de las telenovelas, Gustavo también tuvo un impacto significativo en la cultura popular al representar un tipo de galán diferente al convencional. Mientras que muchos actores buscaban un perfil más extravagante y hacían hincapié en estar siempre en los medios, él se mantuvo fiel a su esencia reservada, conquistando a los fans de forma genuina. Su forma discreta y su negativa a participar en escándalos o polémicas hicieron que su imagen fuera aún más respetada. Nunca necesitó estar involucrado en chismes o crear controversias para mantener su relevancia. Su talento y su carisma fueron suficientes para garantizar su lugar en la historia de la televisión. Otro punto importante del impacto de Gustavo Bermúdez en la cultura popular es la influencia que tuvo sobre nuevos actores. Muchos jóvenes que soñaban conseguir una carrera en la actuación se inspiraron en él, viendo su trayectoria como un ejemplo de cómo es posible tener éxito sin necesidad de cambiar quién eres. Su forma de interpretar, su postura profesional y su dedicación al trabajo sirvieron como referencia para muchos artistas que vinieron después de él. Mostró que es posible ser un gran actor sin necesidad de vender tu vida personal a los medios y que la verdadera conexión con el público proviene de la sinceridad y del compromiso con el arte. Incluso después de su alejamiento de las telenovelas, el nombre de Gustavo nunca dejó de ser recordado. Siempre que alguna de sus telenovelas era retransmitida, el público volvía a encantarse con sus actuaciones y a mostrar nostalgia por verlo nuevamente en la TV. En tiempos de redes sociales, su popularidad permaneció viva, con fans compartiendo escenas memorables de sus telenovelas y recordando momentos destacados de su carrera. Su impacto en la cultura popular se convirtió en algo atemporal, demostrando que su influencia va mucho más allá del periodo en que estuvo en la cúspide de la fama. El regreso de Gustavo a la televisión en 2014, con Somos Familia, fue un verdadero acontecimiento. Después de casi una década alejado de las pantallas, su vuelta generó una enorme expectativa entre los fans, que estaban ansiosos por verlo nuevamente en acción. La telenovela tuvo un buen desempeño y demostró que su presencia aún era muy querida por el público. Sin embargo, dejó claro que no pretendía retomar la carrera de manera definitiva, reforzando su elección por una vida más tranquila y reservada. Aún así, su breve regreso fue suficiente para reavivar la admiración de los fans y mostrar que su talento seguía intacto. Además del impacto directo en la televisión, Gustavo Bermúdez también influyó en la cultura popular de otras formas. Su estilo de actuación, su presencia destacada y su postura profesional ayudaron a moldear la imagen del galán argentino clásico. Se convirtió en un símbolo de una época, un rostro que inmediatamente remite a un periodo dorado de las telenovelas. Su trayectoria inspiró guionistas, directores y actores que vieron en él un ejemplo de cómo un artista puede construir una carrera sólida sin ceder a la presión de la fama excesiva. Incluso si nunca vuelve a actuar, su legado permanecerá vivo. Gustavo Bermúdez forma parte de la memoria afectiva de miles de personas que crecieron viendo sus telenovelas y emocionándose con sus personajes. Su impacto en la cultura popular no se limita solo a su época de mayor éxito, sino que sigue presente hasta hoy, demostrando que algunos artistas son realmente inolvidables. No solo marcó la televisión argentina,
sino que también dejó una lección valiosa, que es posible tener éxito sin renunciar a los propios valores y que, a veces, el verdadero triunfo radica en vivir de la manera que se desea, independientemente de las expectativas externas. Su nombre seguirá siendo recordado como uno de los más grandes de la teledramaturgia, y sus telenovelas continuarán siendo revisadas por nuevas generaciones que aún encontrarán en ellas la magia y el encanto que conquistaron tantos corazones. Gustavo Bermúdez no fue solo un actor exitoso, se convirtió en un ícono cultural, un rostro que representa una época y un talento que, incluso lejos de las pantallas, todavía brilla en la memoria de sus fans.